pueden hacer. Esta semana me escribió alguien de Israel, donde sabemos que es uno de los países que está justamente viviendo este momento tan especialmente difícil, al igual que Irán, o sea, los países que están en este momento en tensión. Me escribía alguien de Israel, un abrazo para ella, era una mujer colombiana que vivía allí, civil, común y corriente, y me dijo, yo soñé contigo. Y, y bueno, me decía que había soñado conmigo, y yo quisiera, a partir de ese sueño, por ejemplo, que tú, Mariano, nos dijeras cómo hablarle a la mente en un momento donde se tiene miedo, por ejemplo. ¿Qué es lo primero con lo que podemos neutralizar un pensamiento de miedo en una situación crítica? Cuando el miedo es psicológico, practicar el estar en el presente, el mindfulness, ¿no? Lo que se conoce como estar aquí, ahora, y en el tema de hablarle a la mente, por ejemplo, como que la mente aprenda a soltar el pasado, a desligarse del pasado, a desligarse del futuro, que tiene mucho que ver con asentarse en el presente, ¿no? Y también ideas de negatividad, soltarlas también y aplicar ideas positivas, o sea, afirmaciones positivas, ¿bien? Ser mucho más positivos, dejar de lado el drama, ¿bien? Y también a la hora de hablarle a la mente, también es muy importante incorporar conocimiento verdadero. Por ejemplo, mucha gente tiene miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque piensa que la muerte es un final, ¿no? Y en realidad no es ningún final, porque todo es transformación. Esta es una recomendación también que a veces se da de descubrir la interdependencia, o sea, la integración de la realidad. Porque así se corta aquello que nuestra mente dual o mente binaria conoce como vida y muerte, ¿bien? O un ciclo de nacimiento y muerte. Esa es una idea que nace de nuestra mente, pero en realidad, en el fondo, no hay nada estático. Porque claro, una semilla germina con las condiciones adecuadas, luego continúa siendo planta, luego hojas, luego flores, luego árbol, fruto. El fruto cae, hay más semillas, se impregna en la tierra y surge nuevamente el ciclo. Entonces, ese ciclo de nacimiento y muerte que nosotros conocemos no es 100% real, ¿no? Y esto se recomienda mucho para hacer un manejo consciente de la realidad. Saber que estamos en un proceso, que todo es cíclico, que cuando nosotros vemos una nube, la nube antes, como fue producto de la evaporación del agua, antes fue río. Pero claro, nosotros vemos nube. Ahora, y desaparece la nube y decimos, ay, desapareció la nube, pero nunca fue nube en sí, porque antes fue río, ahora va a ser otra cosa. O sea, esto también mucho tiene que ver porque mucha gente ve el cambio como una amenaza. Y el cambio es natural. Bien, hay que aprender a fluir con el cambio. Además, también lo mencionas mirándolo desde el punto de vista de la evolución permanente o incluso la vida eterna, que también es nuestra promesa desde la fe, desde la conciencia, o sea, la vida eterna, somos eternos. Y esto, si lo logramos entender, tiene que ver mucho con que cuando alguien muere, pues ahí no se acaba, ¿sí? Es un proceso espiritual dentro de un concepto de vida humana. Pero cuando aprendemos a despegarnos de todos estos miedos, creencias de es que se acaba cuando uno se muere y ya, se pierde mucho el miedo, porque finalmente la promesa es esa, la promesa es la vida eterna. Totalmente, totalmente. Y entre otras acciones que se pueden hacer para el miedo puntual, también practicar mucho la generosidad y el altruismo. Es una de las mejores formas de perder el miedo, porque la base del miedo es a perder. La base del miedo es a perder, porque es un pensamiento originario de carencia. Y la generosidad y el altruismo va directamente en contra del miedo a la pérdida, ¿no? También se recomienda mucho tomar contacto con el cuerpo cuando hay un miedo psicológico, porque el miedo está relacionado con ideas, con pensamientos falsos. Entonces, retomar ese contacto táctil con el cuerpo, es decir,
movimientos, ejercicio, respiración profunda, algún ejercicio como la natación que se recomienda, cualquier tipo de caminar. Mucha gente cuando sale a caminar y incluso cuando en la playa, o sea, sentir el agua fría en los pies y todas esas cosas retoman, o abrazar un árbol. Muchas veces yo no lo hago, pero hay mucha gente que recomienda abrazar un árbol. Yo lo hago, yo sí lo hago. Muy bien, muy bien. Se ríen, a veces todavía no me entienden. Bueno, cuando vivía en España sí me entendía, nadie se quedaba mirando ni nada, pero en Colombia todavía se quedan mirándolo a uno como raro, como esta señora hasta se enloqueció. No, Ahí vamos, hay que empezar a elevar la frecuencia y entender esas cosas. Sandri, no lo hago porque a veces me olvido, ¿no? Estoy tan acostumbrado a mirar los árboles que me tendría que apuntar claro, de abrazar un árbol. Pero claro, el contacto táctil con el cuerpo hace muy bien, porque eso nos da tierra, nos da tierra. Nos da tierra, claro. Y tú no sabes la cantidad de estrés que se descarga. Las personas, por ejemplo, que no tienen árboles cerca, tengo otra técnica, de pronto Mariano si tiene ahorita también la complementa, pero mira, cuando estés así como estresado, como que dices, estoy como inquieto, como que no sé, ve y te das una ducha con sal de mar, o lo que llaman también la sal Epsom, que la usan mucho para los dolores articulares. Si haces una exfoliación bien maravillosa, pero desde la cabeza, o sea, te pones sal en la cabeza y todo para que esos pensamientos que de pronto a veces te dan como de estrés, de eso te relaja, pero completamente, y es un polarizador impresionante, así como abrazar un árbol. ¿Por qué? Pues, ay, hombre, no tienes árboles cerca o no tienes el mar cerca, pero está la sal Epsom o la sal que llaman. Haz eso y verás que descansas impresionante y duermes tranquilo toda la noche. Y si esto lo ajustas, por ejemplo, con, qué sé yo, bueno, a ti te gusta el mate, pero supongamos que están en una montaña, no cerca del mar como vives tú, pero hay alguien que vive en una montaña, pues seguro se hace una tilita que llaman, o una infusión bien rica. Me gusta mucho la de piña con leche, eso sabe delicioso. Y le echas un poquito de canela y esencia de vainilla, te la tomas calientica, duermes como un bebé. Miren, eso es como volver al útero de la mamá, en serio. O sea, ustedes llegan, se acuestan relajaditos y ya al otro día se levantan como nuevos. Y esto sumado pues obviamente a las frases que nos está enseñando hoy Mariano, para quienes de pronto a veces viven esos momentos de miedo o de pánico, ¿no? Que también es normal en lo que estamos viendo en el mundo, normal. Sí, sí, para retomar el contacto táctil con el cuerpo, comparto, Sandri, estas recomendaciones que estás mencionando tú, sí, totalmente. El baño de sales y además también infusiones, genial. Sí. Y también a nivel psicológico podríamos desarrollar la autoestima. El desarrollo de la autoestima también se recomienda cuando hay cuadros de miedo psicológico. ¿Por qué? Porque cuando no hay confianza, no hay seguridad, y cuando no hay una autoestima firme, uno intenta que, lo que mencionábamos un poco antes, ¿no? Que desde fuera venga reconocimiento o venga atención, ¿no? Y claro, es muy desgastante, ¿no? Estar todo el tiempo Sí. buscando, es cansador, ¿no? Porque cuando no viene uno se frustra, y en el fondo eso está vinculado con el miedo al rechazo y el miedo a no ser atendido, ¿no? Y todo eso debe Claro. venir desde dentro. ¿Y cómo viene desde Ayer, dentro? Con la autoestima. que, Sí, que dime, esto me ahí. gustó mucho porque ayer estaba justamente, sé que hay un breve delay, pero me gustó mucho lo que dijiste porque ayer justo les estaba diciendo, cuando les estaba hablando de las 7 leyes de expansión, Mariano, que fue un método que verifiqué en un momento complejo de mi vida y verifiqué que funciona. Y lo primero que me dijeron es, cuando usted pone a Dios por encima de todo, o llámelo divinidad, o llámelo el yo soy, en fin, pero usted tiene ese contacto divino y lo pone por encima de todo es bendición. Cuando usted lo delega en las expectativas externas, en la aprobación de los demás, es frustración y depresión asegurada. Entonces hay que ponerlo siempre en conciencia.
¿qué es para mí esa divinidad o qué es para mí esa fuerza creadora? Pues eso va primero, por delante, es como un acuerdo con Dios, ¿no? Y cada quien, pues porque yo digo, no todo el mundo cree en Dios, los ateos también existen y tienen derecho a existir en el mundo, ¿no? Somos una creación integrativa, pero entonces le dirán su yo soy, le dirán su universo, como le digan. Pero cuando usted tiene ese acuerdo primero, por encima, con esa creación o con esa divinidad y con usted mismo, hay resultado asegurado. Cuando lo delega fuera, en lo que puedan aprobarle, en las expectativas externas, frustración asegurada, de verdad. Genial, genial, sí, sí, muy bien. Y lo que mencionaba antes, bueno, en nuestra introspección también, no ver el cambio como una amenaza, sino como algo natural y como un juego, incluso, como un juego. Porque el miedo al cambio hace que muchas personas lo vean, claro, como el temor a los cambios. Y ahí está la rigidización del ego y, y una amenaza que va a venir algo nuevo porque en el futuro yo tenía ansiedad, entonces, o sea, en el futuro va a suceder algo que no me gusta, que entonces todo eso verlo como un juego común, porque aparte el cambio forma parte inherente de la realidad. Y luego también se recomiendan algunas prácticas que tienen que ver con el manejo consciente de la realidad para el miedo, como por ejemplo la aceptación de lo que es, ¿bien? Práctica de aceptación total de lo que ocurra, ¿no? Y soltar el control, esto nos ayuda a esto, ¿no? A soltar el control y la manipulación de la realidad, que muchas veces para evitar el miedo intentamos controlar y manipular la realidad y ahí hay una falta de aceptación. Y eso es como ponernos en lucha con la realidad. Por eso decimos manejo consciente en la realidad. Porque intentar Sí. controlar y manipular la realidad y hacer cambios y desde la mente aparte, trae mucho desgaste también. Trae mucho desgaste